Hola amigos, un domingo más ante el Evangelio, ante Dios que nos habla. En este domingo 24, este Evangelio de San Mateo sobre el perdón. Quizá los que estéis y viváis en Talavera tengáis otro Evangelio distinto en este domingo porque celebraremos la fiesta de nuestra patrona, Nuestra Señora del Prado. Pero cojo este otro Evangelio del tiempo ordinario, que es el que tendremos casi todos en la Iglesia en este día. Sigue al anterior, donde se nos hablaba de qué hacer con las ofensas, ¿no? Y se nos decía la corrección fraterna la semana pasada. Hoy se nos va a hablar de cómo reaccionar ante ese pecado de otra manera, con el perdón. Pedro pregunta, si alguien peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿7 veces? Veis, ya el pecado está expresado de otra manera. Es el pecado contra mí, no esos pecados graves de los que hablábamos la otra vez, contra Dios, contra la Iglesia. No es el pecado de unos contra otros, el pecado entre los hermanos, que suelen ser esas faltas cotidianas de todos los días que no tienen por qué no ser graves, porque a veces nos herimos gravemente entre nosotros. Pero esas faltas cotidianas de la caridad, del ámbito de la caridad en el trato de unos con otros. Y se pregunta, ¿cuál es la medida del perdón? Está muy bien preguntado, porque nosotros a veces decimos, oye, que si perdonan mucho es que al final me van a tomar por tonto. ¿Y hasta dónde tengo que perdonar? Todo tiene que tener un límite, ¿no? Hasta 7 veces, que ya es una cosa que estaba bien, ¿no? Y Jesús contesta 70 veces 7, que es lo mismo que decir que no hay medida, que en el perdón no hay medida, que hay que perdonar siempre, que hay que perdonar aunque el otro no mejore, aunque el otro no se convierta, aunque no cambie. Debe haber por nuestra parte una disposición ilimitada de perdonar, sin poner límites por ningún motivo, ni por la cantidad de veces, ni por la capacidad de conversión del otro, ni por la cantidad de daño que nos puede hacer a nosotros. Incluso, aunque no se llegara a una reconciliación externa porque el otro no pidiera perdón, aunque no pudiéramos llegar a ese abrazo de reconciliación, nos pide que no toleremos dentro de nosotros el endurecimiento, que no dejemos que dentro de nosotros crezcan sentimientos de enemistad, sino que dentro de nosotros esté dado el perdón, aunque la reconciliación externa no sea posible, que el perdón esté dado de corazón. Es una manera de tener sano el corazón, de tener en paz la vida, que es lo que Jesucristo va buscando para nosotros. Ese 70 veces 7 que propone Jesús nos está recordando otro pasaje del Antiguo Testamento en el libro del Génesis, cuando Lamec dice que Caín, que había matado a su hermano, será vengado 7 veces y él, Lamec, será vengado 70 veces 7. Es como decir que el mal va creciendo, ¿no? A Abel le mataron, pues será venganza de 1, a Caín, que mató a Abel, pues será venganza de 7, a Lamec, pues será venganza 70 veces 7, es decir, como que crece el mal, como que se está destruyendo la obra de Dios, el mundo que Dios ha hecho por el pecado de los hombres. Y entonces, ante este crecimiento del mal, Jesús propone perdonar 70 veces 7, es decir, igual que crece el mal, que de igual manera crezca el perdón, que el perdón supere siempre a la cantidad o a la calidad del mal. Yo me pregunto, ¿nosotros creemos que también la solución al mal es el perdón? ¿O a veces pensamos que la solución al mal irá por otros derroteros? ¿Realmente pensamos que el mal se cura con el perdón? Yo os invito a que penséis esto porque no es lo que suele pasar, ¿no? Damos el perdón como diciendo, bueno, vale, pues sí, lo doy, pero no creemos que es la manera de curar realmente el mal de este mundo. Y después viene esta parábola que Jesús pone, que intenta explicarnos un poco más lo que significa y cómo entender el perdón. 2 hombres, un señor. Un hombre que debe una gran cantidad a un señor, le suplica el perdón y el señor le perdona. Otro hombre que debe a este primero
le debe una pequeña cantidad, le suplica el perdón y éste no le perdona. El Señor se entera y enfadado vuelve a llamar a este primer deudor que tenía y por no haber perdonado a su hermano, pues le castiga y le mete también en la cárcel. ¿Qué significa esta parábola o qué cosas significativas podemos sacar? Primero, el deudor principal, el deudor que aparece en primer lugar, debe 10.000 talentos. 10.000 talentos es muchísimo. Por poner algo parecido, pues podría ser 10 millones de euros. Es una deuda enorme que difícilmente se puede pagar por parte de un obrero que trabaja para su señor. Es algo tremendo. Entonces, este hombre, consciente de su imposibilidad de pagar, suplica humildemente a su señor que le perdone, que le dé tiempo, que él le pagará esa deuda. Y entonces el señor no solo le da ese tiempo, sino que le perdona la deuda. No tiene que devolver esa cantidad enorme de dinero y vuelve a tener una relación con él normal de perdón, vuelve a su vida normal. Nos está expresando claramente cuál es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es así, nos perdona una deuda imposible de pagar por nosotros, una deuda ilimitada. El otro deudor, que tenía la deuda no con el Señor, sino con este otro primer deudor, le debía 100 denarios. Curioso, porque 100 denarios equivaldría a unos 15 euros, nada más. Fijaos, 10 millones de euros de uno, 15 euros de otro. Este le suplica el perdón y el otro no le perdona y le mete en la cárcel sin ninguna misericordia. La diferencia entre la misericordia de Dios y la no misericordia que a veces tenemos los hombres. Cómo este señor se muestra indignado y entonces por no haberle perdonado, aquí está estableciendo unas categorías importantes, por no haberle perdonado, entonces va él al castigo, va él a la tortura, a la cárcel. Es decir, hay una posibilidad del castigo, porque es imposible pagar esta deuda y ese castigo es eterno. ¿Cuánto tiempo tendría que estar este hombre en la cárcel para pagar esos 10 millones de euros? Sería imposible. ¿Qué iba a sacar? ¿Cómo iba a sacar el dueño ese dinero de un hombre que está en la cárcel? Imposible. Hay una posibilidad de castigo eterno, ¿no? Porque es imposible pagar la deuda. Y hay una condición para que ese castigo eterno no se dé. Es la necesidad del perdón entre los hermanos. Está claro que está hablando contra la dureza de corazón. No se nos propone por un lado la imagen de la misericordia de Dios, por otro lado la imagen de la dureza del corazón humano. Y se nos dice, es necesario perdonar a los demás para que nosotros seamos perdonados. Otra manera de decirlo, todos somos deudores con Dios. Y solo es perdonado, no aquel que es virtuoso, no. Solo es perdonado aquel que perdona. Lo decimos en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Por lo tanto, la medida de la relación con los hermanos, la medida del perdón, que era lo que pedía Pedro, en el fondo es la medida de cómo Dios nos trata. Cómo Dios nos trata a nosotros, así debemos nosotros tratar a los demás y así debemos nosotros perdonar a los demás. En el fondo nos está diciendo que todos vivimos de la misericordia de Dios. Y si nosotros sabemos perdonar a los demás podrán gozar también de esa misericordia de Dios. Pues esto es una buena noticia, la buena noticia de que Dios nos invita a que todos vivamos de su misericordia. Pues que la disfrutéis este domingo, esa misericordia de Dios que nos invita a su palabra y nos invita a su mesa. Un abrazo a todos. Feliz domingo.